realmente hoy es un día hermoso, un día bonito en el que yo iba leyendo los himnos, especialmente Solo en Jesús, y es emocionante. Hoy, está muy bien cuando uno escucha himnos que ya te hacen el trabajo en la predicación, ¿no? Porque dices, bueno, ya quizás ya no tengo que decir nada más, el himno ya lo ha dicho todo, ¿eh? Ya hay teología en el propio himno, ya hay doctrina y te ayuda y realza, si cabe, lo que la palabra de Dios dice. Decía Agustín de Hipona que si quieres saber lo que creemos, ven a escuchar lo que cantamos. Así debería ser siempre. No debería haber una desconexión entre aquello que cantamos y aquello que predicamos y además vivimos. Y más en un día como hoy, en el que lo que vamos a presenciar en un rato es algo visual. ¿Os dais cuenta? ¿Os habéis dado cuenta cómo el Señor nos dio su Evangelio? Él personificó el Evangelio en su vida, pero al mismo tiempo nos dio dos ordenanzas, dos sacramentos que nos ayudan a ver el Evangelio. En el bautismo vemos la obra del Evangelio. Y en la Cena del Señor, de nuevo, vemos la obra del Evangelio, desde diferentes ángulos. Uno desde el punto de vista del inicio de la vida cristiana y otro desde el punto de vista de la continuidad en la vida cristiana. Así que lo visual tiene su lugar también en la Iglesia. El Señor así lo instauró. Y hoy realmente lo que vamos a presenciar, y quizá si estás hoy aquí con nosotros, no eres cristiano evangélico, perteneces a otro tipo de tradición cristiana, católica, quizás en la cual se practica el bautismo de bebés, el bautismo de infantes, ¿bien? Es algo muy distinto a lo que las iglesias evangélicas venimos practicando desde hace siglos, porque creemos profundamente que ese es el modelo apostólico, que ese es el modelo que el Señor Jesucristo dejó para todos nosotros. Él dijo que hiciéramos discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que el Señor nos había enseñado. Obviamente esto no se puede hacer con un bebé, ¿cierto? Cierto. Por lo tanto, nosotros somos una iglesia bautista que cree en el bautismo de creyentes. Personas que consciente y voluntariamente deciden bajar a las aguas y deciden ser parte de una iglesia local. Bien. Hoy no voy a atacar a aquellos que bautizan a los niños, de hecho no lo hago nunca, cada uno tiene su posición en este sentido. Nosotros lo hacemos porque creemos que es el modelo apostólico. Ahora bien, ¿qué es el bautismo? Podemos preguntarnos, quizá podamos preguntarnos ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Bueno, en primer lugar el Señor lo ordenó, es una ordenanza. Le llamamos sacramento porque es una ordenanza sagrada. Bien, es algo que la Iglesia practica desde sus inicios. No debemos confundir este bautismo con el bautismo que hacía Juan el Bautista en el desierto para la nación de Israel. Ni siquiera deberíamos de confundirlo con el propio bautismo del Señor Jesucristo, que todo tiene sus similitudes, porque todo es bajar a las aguas, ¿bien? Y sumergirse. Pero el bautismo cristiano tiene otras connotaciones. El bautismo cristiano es un símbolo de muerte y vida, de ser sepultados y resucitados, al mismo tiempo de ser lavados y limpiados en la sangre de Cristo, que curiosamente nos dice el libro del Apocalipsis que emblanquece la ropa, no la vuelve carmesí. La sangre de Cristo emblanquece la ropa de los hijos de Dios. Y sí, el agua como símbolo de pureza, como símbolo muchas veces de la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro y también dirá Santiago que somos regenerados o somos lavados por la palabra del Evangelio. El Evangelio nos lava. La sangre de Cristo derramada en favor de pecadores nos lava. Pero también lo que vemos en el bautismo de creyentes es algo que ya ha ocurrido antes. Ellos ya se han convertido. Hoy ellos no se van a convertir. Hoy ellos no van a llegar a ser cristianos. Hoy ellos no van a recibir el Espíritu Santo. Ellos lo que van a hacer es
de forma pública y notoria, dar testimonio de lo que ya ha ocurrido en sus vidas, de que ellos han pasado de muerte espiritual a vida espiritual, de que han sido sepultados en la muerte de Cristo y resucitados en la resurrección de Cristo, y ahora son nuevas criaturas. Esto es lo que nos enseña el bautismo, pero al mismo tiempo el bautismo es un sello de esa pertenencia a la Iglesia de Cristo, de esa pertenencia al nuevo pacto en virtud de la sangre derramada de Cristo, del que hablamos en la Cena del Señor tan a menudo. Pero también es un medio de gracia, porque aunque esto, hermanos, es una piscina de goma y lo que hay aquí dentro es agua, bien, nadie piense que es agua bendita, ni es agua sagrada, es simple agua, pero sí que de una forma Cristo, como en la Cena del Señor, cuando tomamos el pan y el vino, está presente espiritualmente y lo recibimos. Es un medio de gracia en el cual nuestra relación con Dios se ve fortalecida, se ve potenciada. Así que cuántas cosas nos enseña el bautismo, ¿verdad? Pero este no va a ser el tema del sermón de hoy. Esto era una breve introducción, porque aunque los creyentes sabemos todo esto, los cristianos evangélicos sabemos y creemos todo esto, nunca, como dice el apóstol Pablo, nos viene mal recordarlo y volver a recordarlo de nuevo, porque para nosotros es seguro. Bien, como dice el mismo apóstol a los filipenses. Y en el caso de los que no lo saben, pues ya conocen un poquito más por qué montamos esta piscina, lo que llamaríamos un bautisterio inflable y portátil, lo podemos llevar a cualquier sitio, y sumergimos a las personas, pero no a bebés, sino a personas que han podido hacer profesión de fe. Cuidado, podemos bautizar puntualmente a niños o a jovencitos, si son creyentes, sí. Si son verdaderos creyentes, sí, claro que sí, pero no a criaturas inconscientes, por todo lo que hemos explicado. Bien, ahora, nosotros como Iglesia, la IBE, recibe a nuestros hermanos, Arturo y Rosa, y hoy ellos se presentan delante de nosotros también y darán testimonio de su fe, de su conversión y de su deseo de formar parte de nuestra familia de la fe. Ahora, hemos leído el libro de Hechos y quizás alguien piense, no lo sé, quizás alguno de vosotros piense, qué historia, ¿eh? Pero no acabo de ver la relación con el bautismo. ¿Alguien lo ha pensado? Pues sabéis que la lectura congregacional, lo que ha hecho nuestro hermano Aurelio, siempre se relaciona con el bautismo. ¿Bien? Bueno, podemos decir que de forma directa y clara, pues no hay relación con el bautismo. Tenéis toda la razón, de forma directa. Ahora, este pasaje de Hechos 4, y que vamos a considerar ahora, nos va a dar la debida perspectiva sobre algo, sobre el hecho de que, lo que vamos a ver, dentro de unos minutos, nuestros hermanos, ya cristianos, ya hijos de Dios, Arturo y Rosa, van a bajar a las aguas, van a dar testimonio de su fe por medio de su confesión pública de que han creído en el Señor Jesucristo. Pero por encima de todo, de lo que nos van a hablar es de lo que Cristo ha hecho en sus vidas. No nos van a hablar de ellos. Realmente lo que ellos van a explicarnos y enseñarnos hoy es lo que Dios ya ha hecho en sus vidas. Hermanos, Dios ha hecho un auténtico milagro en todo cristiano verdadero. Todo cristiano verdadero es una creación de Dios. Todo cristiano verdadero es una resurrección espiritual. No sabemos cómo es un alma muerta, no tenemos ni idea, pero venimos a este mundo con un alma muerta y es el Espíritu Santo quien en la regeneración la resucita a novedad de vida. Y eso es un milagro tan impresionante o más como el hecho de que Dios creara el universo de la nada. Que de un alma muerta, ahora tengamos un alma viva. Como Dios que creó todo, aún la vida de lo que no era, de lo que no existía. Y hablando de milagros, vamos a leer antes un pasaje previo que está en el libro de Hechos, capítulo 3.
Pero antes de hacerlo, porque ya entraremos en la predicación de la palabra, vamos a pedir la bendición del Señor por medio de la oración. Señor, nos presentamos delante de ti. Estamos en tu presencia para que tú hoy nos hables, para que tú hoy te glorifiques en medio de tu pueblo, para que tú hoy nos enseñes, nos transformes, nos hagas más semejantes a Cristo, crezcamos en asombro, en adoración y en gozo y en fe. Y también te pedimos por aquellos que están sin ti en este mundo, que tú cambies y transformes sus vidas y corazones por medio de la palabra. Porque no te lo pedimos en base a pensamientos ni a sabiduría humana, sino que te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 10, porque esto nos va a dar un poco de contexto acerca de lo que nos ha leído antes nuestro hermano Aurelio, Hechos 4. Y dice Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Podéis seguirme y si no tenéis Biblias podéis escuchar atentamente. Dice que Pedro y Juan, los apóstoles, subían juntos al templo la hora novena, la de la oración. Esto era en Jerusalén. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándoles en los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor y su iglesia responde: amén. Fijaos, este hombre llevaba, nos dice el versículo 22 del capítulo 4, 40 años cojo, es decir, impedido, literalmente. Lo tenían que llevar allí y ponerlo. Era lo que llamaríamos hoy en día de forma un tanto despectiva, un lisiado. Y allí lo dejaban para que pidiese limosna y procurara sustento también a su familia, seguramente, o a quien fuera que se estuviese aprovechando de él, no lo sabemos. Pero ahora vemos a este hombre que tras 40 años tirado en el suelo, literalmente, estaba, lo habéis visto, ¿no? Transmite también Lucas, al escribir Hechos, la alegría de este hombre, el gozo, es que estaba tan contento de lo que le había ocurrido que, sin importarle hacer el ridículo, porque yo me imagino la escena, ese hombre harapiento seguramente, dando saltos y brincos, siguiendo a los apóstoles por el patio del templo de un lugar a otro, como un trastornado, entra en el templo saltando y alabando a Dios por lo que él había hecho en su vida. ¡Oh! Y claro, imaginaos el pueblo, 40 años en la puerta del templo. Habría hasta bromas con este hombre, ¿no? Y ya era como el mobiliario urbano, era como estaba aquí el banco, aquí está esta fuente, aquí está el cojo que lleva ahí 40 años puesto pidiendo limosna, que ya no le darían ni, porque estarían aburridísimos de él. Formaba parte de la vida del templo de Jerusalén, 40 años cojo allí en la puerta. Imaginaos el panorama. Y la gente lo ve y dice: pero a ver, y es que no es un timador, es que lleva 40 años cojo, lo conocemos. Seguramente sabían su nombre, igual conocían a la familia y a los que lo llevaban ahí cada día, lo llevarían en una camilla o como fuera que lo llevaran. Y se agolpan para ver este suceso extraordinario. Están embelesados. Y entonces el apóstol Pedro aprovecha, como no, ya sabemos, para predicarles el evangelio a toda aquella gente que se agolpó en el templo.
Y claro, ahora los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y otros posiblemente, se dan cuenta de que tienen un problema. Porque este hombre era muy popular. No era un cojo que no sabían que, bueno, a saber de dónde sale este, igual es un farsante. No, perdona. Este hombre, esta mañana hemos pasado por aquí y estaba ahí, cojo, con sus dos piernecitas inservibles, que serían como dos cuerdecitas así, sin fuerza, sin musculatura. Y ahora está aquí dando saltos delante nuestro y brincos. Sí, tenían un problema, vaya. El cojo era muy popular y ahora ¿qué quieren hacer las autoridades del templo? Como hemos leído, quieren que los apóstoles se callen. Callaos, callaos. Quieren taparles la boca. No querían que dieran testimonio de aquel hecho. Y si vamos a Hechos capítulo 4, y leemos los versículos del 5 al 12, volveremos a leerlos, dice lo siguiente: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Nos suenan, ¿no? Habían estado envueltos hace apenas, no llegaba a 2 meses, que habían estado envueltos en el apresamiento, juicio, crucifixión del Señor Jesucristo. Estos fueron los artífices. Pues estos dos mismos, con un tal Juan y otro Alejandro, ¿bien? Y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndoles en medio, les preguntaron, porque recordáis que los habían detenido, habían detenido a los apóstoles, se los habían llevado, los ponen ahí en medio y ahora les preguntan, ¿con qué potestad, es decir, con qué autoridad, este es el punto, con qué autoridad, o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual vino a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, atención, imaginaos el panorama, imaginaos la situación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro, Juan, los apóstoles están delante de los mismos que habían maquinado la muerte del Señor. Los mismos, hacía nada. Y ahora dicen esto. ¿Os imagináis las caras? ¡Guau! Así que fijaos, Pedro no se limita a decir que esto lo había hecho en el nombre de Jesucristo, sino que además Pedro les dice: y vosotros fuisteis quien le crucificasteis. Y fue Dios, el Padre, quien le resucitó. Es decir, estaban dando a conocer de nuevo delante de los gobernantes de Israel el nombre del Mesías, el Salvador de Israel y del mundo. Este Jesús que crucificasteis, este Jesús que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos, es el Jesús que sigue actuando en el día de hoy, aunque no lo veáis aquí, porque fue Jesús quien sanó a este cojo y no nosotros. ¿Os habéis dado cuenta que Pedro no llama la atención sobre él? Es que el Señor nos dio poder, el Señor nos dijo que vendría el Espíritu Santo sobre nosotros y haríamos muchas cosas prodigiosas como estas. Entonces yo noté cierto poder en mis manos y yo las puse sobre el cojo y noté cómo salía de mi poder y... Todo esto es cierto, posiblemente, no, y seguramente. Pero este no es el punto. ¿Qué está haciendo Pedro? Está dando testimonio de Cristo, solo de Cristo.
No llamó la atención sobre él, sino sobre Jesús. Incluso cita el Salmo 118, ¿habéis visto? Cuando dice que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, la piedra que habéis desechado porque no encajaba en vuestro edificio teológico y religioso, y permitidme la palabra, y en vuestro chiringuito de control del pueblo, esa que no encajaba, es la piedra angular del templo de Dios, la piedra maestra, Cristo. Hermanos, esa piedra principal del gran templo de Dios, compuesta por hombres y mujeres pecadores y salvos por gracia, como Arturo y Rosa, es la piedra maestra sobre la que se edifica la Iglesia. No ningún hombre. La Iglesia no está edificada sobre ningún hombre. La Iglesia está edificada sobre Jesucristo, el Mesías, el Dios encarnado que murió por nuestros pecados. Y ahora Pedro hace esta afirmación contundente. Y de nuevo, yo sé que a veces es complicado porque tenemos que ponernos en el contexto, en la situación. Pero imaginaos a Caifás y a Anás y a todo el Sanedrín y a todo el concilio, muchos de aquellos que habían estado gritando allí en el empedrado delante de Poncio Pilato: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Estaban ahí. Este hombre es un hereje, este hombre es un blasfemo, este hombre predica contra Moisés, merece la muerte, así lo dice nuestra ley. Estaban todos allí. Y Pedro y Juan, que yo os puedo decir que no eran el Señor Jesucristo, estaban ahí. Y ahora suelta estas palabras, Pedro. Versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Guau! Oye, mira, hoy en día todo vale. Incluso en otras corrientes cristianas, pues están los santos, están las vírgenes. No quiero hablar con desprecio de esto, simplemente estoy diciendo que hay otros medios. Hay otros mediadores. Pero el testimonio apostólico del Nuevo Testamento es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero esto no encaja con el mundo de hoy. Por determinadas corrientes religiosas, ni siquiera en el mundo relativista que vivimos ahora, mundo posmoderno. Hemos de ver todo lo bueno en todas las religiones. Hemos de ver lo bueno que había en Jesús, lo bueno que había en Buda, lo bueno que había en Mahoma, lo bueno que... Bueno, hemos de centrarnos más en lo que nos une que en lo que nos separa. Esto suena muy bien, pero nosotros decimos que no, porque no hay nadie como Jesús. Ninguno de estos, ninguno de los hombres que he mencionado, eran Dios hecho hombre. Ninguno de ellos resucitaron al tercer día. Ninguno de ellos ascendieron a los cielos y se les dio toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ninguno. No hay nadie que viniera al mundo a morir en sustitución por nuestros pecados, como lo hizo Cristo. Solo Él resucitó. Solo Él, como hemos cantado, solo en Jesús. Solo en Jesús. Y sigue el pasaje que estamos considerando, capítulo 4, versículo 13, en adelante. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo, el concilio, viendo
que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, no habían estudiado en las escuelas rabínicas, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Os imagináis el panorama? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Ellos tuvieron que reconocer que esto no lo podían ocultar, que esto se les iba de las manos, que esto, si cabe, hermanos, era peor para ellos, que aquello a lo que se habían enfrentado con Jesús. ¿Recordáis cuando el Señor dice que ellos harían obras mayores que yo? Esto ya estaba empezando a pasar. Jesús no se les fue de las manos para sus planes malignos, pero esto se les estaba yendo de las manos. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y esto me encanta, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Se entiende en el de Jesús, que no lo querían ni pronunciar. ¿Bien? Increíble, qué curioso. ¿Os dais cuenta? A estos hombres, yo no sé qué corazón tan endurecido tenían. A estos hombres no les interesaba en absoluto el que los apóstoles hicieran milagros o no los hicieran, les daba igual. No estaban sorprendidos de que ese hombre que llevaba 40 años ahí en el templo, en la puerta, hubiera resucitado, les daba igual. No iba con ellos. Lo que no querían es que estos milagros se relacionaran con el nombre de Jesús. ¡Ay, el nombre de Jesús! Cómo pica y escuece el nombre de Jesús aún hoy en día. Tú tienes una conversación con alguien espiritual, pero saca a Jesús. No, voy a ir más allá. Puedes hablar de Jesús. Qué bueno era, qué sabio, un buen hombre, un revolucionario. Sí. Habla de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Habla de Jesús como Dios revelado. Habla de Jesús como Señor y Salvador. Es más, habla de Jesús como único Señor y Salvador, y verás qué rápido acaba la conversación. Si no la amistad. ¿Qué problema tiene el hombre con Jesús? Lo tiene porque el hombre tiene un problema enorme con Dios. El hombre tiene un hueco en su corazón del tamaño de Dios. No lo quiere recibir. Venimos a este mundo, aunque pensemos que no, siendo enemigos de Dios, enfrentados con Dios. No de la idea que tenemos de Dios o que nos han contado, no, del Dios de las Escrituras, el Dios vivo y manifestado y revelado a los hombres en Jesucristo, el único Salvador. Ahí está el problema. El problema no está en Jesús, el problema está en el corazón del hombre, que no lo quiere recibir. Pero de nuevo, estos hombres no querían que estos milagros se asociaran con Jesús, es decir, que los cristianos no utilizaran estos milagros como apoyo, como acreditación para predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque para esto eran estas señales. Las señales en todas las Escrituras sirven para respaldar el ministerio, bien de un profeta, bien de un mediador, bien de un sacerdote, uy, que me enredo, bien de un rey, bien del mismo Hijo de Dios, bien de los apóstoles. Los milagros no eran un fin en sí mismos, respaldaban el testimonio de aquel que predicaba la palabra. Y esto ellos no lo podían resistir. No querían que se predicara el Evangelio de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Y entonces el versículo 18, fijaos, nos dice: llamándoles, les intimaron, literalmente les intimidaron, les amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Punto. ¿Bien? Y claro, versículo 19, ¿qué responde Pedro? Ya lo hemos leído, ¿no? Me encanta.
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Tengo por aquí un señor agachado. Gracias, hermano. Voy a repetirlo, ¿eh? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Creo que es obvio, ¿no? Vosotros podéis decir lo que queráis. Podéis decir lo que queráis. Sí, tenéis un problema, pero el problema no es la señal que hemos hecho y que todo el mundo ha visto y que ahora nosotros... El problema que tenéis es que el mismo Señor Jesucristo, Dios encarnado, nos ha comisionado a predicar el Evangelio. Ese es el problema que tenéis. Que esto no sale de nosotros, porque si sale de nosotros, mira, nos matáis y se acabó. Si sale de nosotros, nos dais una paliza y a lo mejor nos lo pensamos. Es que Dios nos ha comisionado y dado poder para esta obra. Dios en las alturas, aquel a quien toda autoridad ha sido dada y que está con nosotros hasta el fin del mundo, nos encomendó esta tarea de predicar el Evangelio hasta lo más distante de la tierra. Y hemos empezado por Jerusalén. En el lenguaje de hoy en día esto es lo que hay. Nos guste más o nos guste menos. Esto es lo que hay. Ya está. Así que juzgad si tenemos que obedeceros a vosotros o a Él, vosotros mismos. Y ahora los apóstoles dicen, y escuchad con atención, porque este es el motivo por el que estoy predicando hoy este sermón. Este es el motivo por el que pensé en este pasaje para este sermón. Capítulo 4, versículo 20, fijaos qué palabras, atención. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué hoy Arturo y Rosa van a bajar a las aguas del bautismo? ¿Es un ritual formalista? ¿Es un simple rito, un capricho de los cristianos evangélicos mediante el cual llegan a formar parte de la Iglesia? No, no. Fue el mismo Señor Jesucristo, para empezar, quien instauró el bautismo. Este bautismo que vamos a ver hoy, cuando dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, los miembros de la IBE, como iglesia divinamente constituida, y ellos dos se presentan ante nosotros y obedecen este mandato como testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, que los ha lavado por medio de la palabra del Evangelio, que han pasado de muerte a vida espiritual. Es decir, que han sido salvos por gracia y que todos sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados en la cruz del Calvario. Que han sido salvados por gracia. Y ahora la Iglesia os va a recibir, a su vez, como miembros de esta Iglesia local. Ellos van a dar testimonio de esto hoy aquí, delante de todos nosotros. ¿Por qué? Porque son cristianos verdaderos. Y nosotros también. Arturo y Rosa y los miembros de esta Iglesia no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Porque lo hemos visto en otros, pero también lo hemos vivido en nosotros. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso estamos hoy aquí. Aquí los testimonios no van a ser como los del cojo que llevaba 40 años así. No, son más espectaculares. Arturo y Rosa llevaban décadas cojos espiritualmente, ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, muertos espiritualmente.
Hoy vamos a oír testimonios de pecadores que estaban muertos en sus pecados. Un hombre y una mujer que caminaban en tinieblas, iban hacia el infierno y se amaban y adoraban más a sí mismos y a su propio pecado de lo que amaban y adoraban a Dios. Pecadores que confundían la esclavitud con la libertad. Y hoy nos van a dar testimonio de lo que hizo Jesucristo directamente en sus vidas. De cómo les transformó el corazón, les dio piernas espirituales, les abrió los ojos, les hizo ver su pecado, luego les hizo ver a Cristo como un gran Salvador. Y entonces, guiados por el Espíritu Santo, en base a su nuevo corazón, a su nuevo y transformado corazón, voluntariamente se arrepintieron de sus pecados y abrazaron con fe a Jesucristo como único Señor y Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pudieran ser salvos. Hoy ellos dos quieren decirle a esta iglesia y a todo el mundo: yo soy cristiano por la gracia de Dios. Ese es el milagro y eso es lo grandioso que vamos a estar viendo en esta mañana. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué quiere decir Pedro con esto? En el fondo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Habla de la sanación del cojo, Pedro? ¿Qué pensáis? ¿Sí? ¿No? No. Ellos van a dar testimonio de lo que dice Pedro en los versículos 10 y 12, que Jesucristo es a quien Dios resucitó de los muertos y en ningún otro hay salvación. Estos dos hermanos también van a dar testimonio de ellos mismos, pero también en realidad van a dar testimonio de Jesús. Así que no estamos aquí para contar una historia que entretenga, no estamos aquí para hacer una especie de espectáculo porque esto sea muy visual, muy bonito. No vamos a oír un testimonio en plan: mi vida estaba vacía, no encontraba un norte, no encontraba un sentido, y ahora parece que hay algo que me hace sentirme mejor, ahora soy más feliz. ¿Sabéis por qué no? Porque a veces el cristianismo duele, ¿verdad? No, ellos nos van a decir hoy que gracias al Señor Jesucristo cada día son más santos. Porque todo lo demás, oye, apúntate a un club de montañismo, haz yoga, sal a correr, haz ejercicio, lee buenos libros y te puedes sentir muy bien. Pero este no es el objetivo. El cristianismo no es hacernos más felices. El cristianismo es hacernos más santos. El cristianismo es hacernos cada día más semejantes a Cristo. Y ahí hay gozo. Y ahí hay felicidad. Y ahí hay plenitud. En Cristo, morando en nosotros. Queremos anunciarle, y Arturo y Rosa quieren anunciarle al mundo, que hace 2000 años Dios se encarnó y vino a este mundo y murió en una cruz en nuestro lugar, cargando Él la culpa de todos nuestros pecados. Estamos anunciando un hecho histórico. Estamos anunciando un hecho histórico que afecta y ha cambiado radicalmente nuestras vidas. No es un cuento, no es una historia, no es una fábula. Jesús vivió 33 años la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Y aún así fue condenado injustamente a muerte, el inocente en lugar de culpables. Y quien estaba detrás de ello era su propio Padre, quien lo decretó así para salvar a un mundo de pecadores, para matar a la muerte por causa de la muerte de Jesús. ¿Y qué hacen los apóstoles después de esta conversación? Versículo 23. Y puestos en libertad, atención, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bien, ¿lo habéis visto? Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios
Y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles, el pueblo de Israel, para hacer cuanto, atención, cuanto ellos quisieron, escuchemos, cuanto tu mano, la mano de Dios, y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora cogieron y se hicieron los bártulos y se fueron de Jerusalén a predicar a otro sitio. ¿Hicieron esto? ¿Qué hicieron? Leemos el versículo 26. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, o sea, a nosotros, que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios. Atención, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo creo que igual nosotros habríamos sido más prudentes, ¿no? De buena nos hemos librado, no nos han crucificado, oye, vámonos a otro sitio. Ellos se quedaron ahí en Jerusalén y siguieron predicando con denuedo la palabra de Dios. Qué diferencia, ¿no? ¡Qué diferencia! ¿Cómo podemos dejar de decir, hermanos, lo que hemos visto y oído? Sabemos del infierno y del cielo, del juicio y del tribunal de Dios. Sabemos de la salvación y sabemos de la condenación. El mundo no lo sabe. El mundo no lo sabe. Cristo ha venido para morir por nuestros pecados. Cristo ha venido para dar vida a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y confía en Él. El mundo no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. No podemos dejar de decir al mundo lo que hemos visto y oído. Lo que hoy van a hacer Rosa y Artur es decirle al mundo, a un mundo perdido, un mundo en tinieblas: nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en este gran Salvador Jesucristo, también podrá recibir ese galardón eterno. Amén.